Buenas tardes a todas las personas que estén viendo este video. Espero realmente que solo sea mi profesor. Mi nombre es Jorge Humberto Rodríguez. Soy estudiante de psicología de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En este video quiero hablar un poco acerca de una postura científica y filosófica contemporánea. Es decir, que este video va a ser realmente muy aburrido. Y para hablar de esta postura voy a utilizar como base un artículo escrito por una autora representante de esta corriente científica. Es una filósofa llamada Patricia Churchland, canadiense norteamericana, que se ha hecho reconocer en las 2 últimas décadas porque ha escrito acerca de un tema que ha ganado mucho interés recientemente, y es la neurofilosofía. De manera muy breve, la neurofilosofía es algo así como un estudio interdisciplinario de las neurociencias y la filosofía. El primer método comprende cómo la mente, cómo lo psicológico puede ser explicado por la neurociencia, y como un segundo método plantea una reflexión epistemológica del quehacer científico de las neurociencias. Bueno, este artículo Patricia Churchland lo escribió en el año 2008, es decir, hace realmente muy poco, pues relativamente poco, y se titula El impacto de las neurociencias en la filosofía. De manera general, este artículo plantea que en las 2 últimas décadas el avance de la neurociencia ha influenciado las preguntas y respuestas que tradicionalmente se habían considerado desde el campo de la psicología y la filosofía. Estas preguntas tradicionales son, por ejemplo, preguntas acerca de la mente, acerca de la conciencia, de la libertad, de la voluntad, del yo. Este tipo de cosas que tradicionalmente habían sido consideradas como objeto de estudio de la filosofía o la psicología. Y según este artículo, el avance de la neurociencia ha orientado las preguntas y las respuestas, este tipo de preguntas y respuestas, en una nueva dirección. Y esta dirección no es otra que la dirección de la neurociencia. Es decir, que digamos que la historia de la ciencia puede mirarse de, digamos, de la forma en que cómo la filosofía le va cediendo terreno intelectual a las disciplinas científicas. Y este artículo plantea que eso es lo que está pasando justo en este momento, de cómo el campo de la filosofía y la psicología le está cediendo mucho terreno intelectual a las neurociencias como una disciplina, digamos, puramente científica. Pero este artículo plantea algo más, algo, digamos, muy interesante, y es que, digamos que tradicionalmente se ha considerado que la pregunta acerca de la moral y de la voluntad siempre han estado a salvo del avance de las neurociencias. Es decir, las neurociencias claramente tienen como y pueden perfectamente explicar fenómenos como la memoria, como el lenguaje, las enfermedades, los trastornos psicológicos. Sin embargo, nunca habían pretendido explicar pues esto que nosotros conocemos como la moral o la voluntad.
esto siempre había sido considerado como un objeto de estudio, como un objeto de estudio de la psicología o la filosofía. Y la tesis central de este artículo de Patricia Churchland es que esto es una ilusión y que la moral y la voluntad puede y está siendo realmente explicada también por las neurociencias, que las neurociencias tienen mucho que aportar a este tema, digamos, por así decirlo. Realmente la teoría de la moral o la voluntad, que se había hecho tradicionalmente desde la filosofía o la psicología, tampoco está a salvo del avance de las neurociencias. ¿Y cómo va a sustentar esto, cómo va a argumentar esto la autora? Pues como una buena representante del enfoque empírico analítico de la ciencia, pues sus argumentos no son otra cosa que resultados de experimentos. Bueno, para ejemplificar o para, digamos que esclarecer el planteamiento del materialismo eliminacionista, Patricia Churchland toma el ejemplo del problema de Descartes como una muy buena introducción de su artículo. Pues como nosotros sabemos, el problema de Descartes consiste en, digamos, cómo si la mente es una entidad intangible, insustancial, cómo la mente puede interactuar con el cuerpo si el cuerpo es una entidad material y sustancial. Ese es el problema de Descartes, el dualismo mente-cuerpo. Según este artículo, según Patricia Churchland, este problema ha desaparecido y actualmente existe un consenso universal en que la mente no es otra cosa que un proceso cerebral o un conjunto de procesos cerebrales, y pues por lo tanto no tiene sentido cuestionarse acerca de la interacción entre el cuerpo y la mente, entre el cerebro y la mente, si realmente son la misma cosa. Entonces este es un ejemplo de cómo, en primer lugar, pues es una postura materialista, porque lo que existe pues es digamos lo real, lo tangible, el cerebro, el cuerpo. Tenemos esa concepción de la mente que teníamos anteriormente como una entidad insubstancial, pues ha desaparecido, tal como lo plantea el materialismo eliminacionista. Y es eliminacionista exactamente por eso, porque pretende que los términos psicológicos, la teoría psicológica, los conceptos psicológicos y filosóficos no solamente pueden ser explicados por las neurociencias, sino deberían ser explicados como las neurociencias, como ocurrió con el problema de Descartes. Y bueno, entonces, a propósito de la pregunta por la moral, Patricia Churchland digamos que utiliza varios resultados de varios experimentos, pero el más representativo es uno que se realizó con dos especies de roedores. Una especie, ambas habitan en territorio estadounidense. Una especie se conoce como la Prairie Vole y la otra la Mountain Vole. Son ambas especies de roedores. Lo que ocurrió en este experimento, en esta observación, fue que estas dos especies difieren de un comportamiento, o en unos comportamientos, en unas conductas que nosotros podríamos haber denominado o denominar tradicionalmente como conductas morales, voluntarias. Por ejemplo, los miembros de la especie Prairie Vole conservan la misma pareja sexual de por vida, mientras que los miembros de la especie Mountain Vole no muestran ninguna preferencia por alguna especie sexual, sino que cambian constantemente en el transcurso de su vida. En segundo lugar,
los miembros de la especie Prairie Bull, los machos, comparten la crianza y el cuidado de sus crías con las hembras, mientras que en la especie, los miembros de la especie Mountain Bull, los machos, no se ocupan del cuidado de sus crías, sino que las hembras son las únicas que lo hacen. Las hembras son las únicas que se ocupan del cuidado de sus crías, de las crías. Y en último lugar, y por último, los experimentadores recogieron miembros de estas dos especies y los pusieron en una habitación vacía, en lugares aleatorios, y observaron que los miembros de la especie Prairie Bull, es decir, los que conservan la misma pareja sexual para toda la vida, los que comparten la crianza de las crías con las hembras, se agrupaban en el cuarto vacío, mientras que por otro lado los miembros de la especie Mountain Bull permanecían solos. Digamos que sí, es decir, por ejemplo, entonces una especie conservaba la misma pareja de por vida, algo que la mayoría de los humanos considera algo moral. También comparte la crianza de los hijos con las hembras, algo que también consideramos algo moral. Y por último, pues prefieren estar en grupo o se agrupan, algo que también pues tal vez no necesariamente sea moral, pero sí es una conducta bien tipificada pues de los humanos. Por otro lado, por ejemplo, en este caso, pues los miembros de la especie Mountain Bull, que cambian constantemente de pareja sexual, en los humanos, en algunas culturas, eso es considerado algo amoral. Al igual que, por ejemplo, pues no compartir la crianza de los hijos con las hembras, es decir, que los machos pues no se ocupan del cuidado de sus hijos, los abandonan. Eso es considerado como algo amoral en culturas como la nuestra, por ejemplo. Y por eso se hace todo este tipo de leyes, cosas como demandas por alimento, pues porque nosotros consideramos como algo moral que los hombres también se ocupen del cuidado de sus hijos. Entonces a eso va el experimento, que el comportamiento moral puede diferir entre especies, digamos, tan cercanas, porque ambas son roedores. Y lo que hicieron fue que después de hacer todas estas observaciones, les hicieron un análisis neurológico a los miembros, digamos, de cada especie, o a una muestra, y encontraron una diferencia neurológica, una diferencia a propósito del nivel de densidad de hormonas y neurotransmisores de vasopresina y oxitocina en el cerebro. Encontraron que los miembros de la especie Prairie Bull, es decir, los que conservan la misma pareja de por vida, los que cuidan también a sus hijos, bueno, los machos que cuidan también a sus hijos con las hembras, y los que prefieren agruparse, presentaron una densidad mucho mayor de receptores para la vasopresina y oxitocina en comparación con los miembros de la especie Mountain Bull, es decir, los que cambian constantemente de pareja sexual, los que prefieren estar solos, los machos de esta especie no cuidan digamos que no se ocupan de la crianza de sus hijos, de sus crías. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este experimento? Lo que está detrás de este experimento no es otra cosa que lo que nosotros consideramos como un comportamiento moral. Puede ser algo así, o podría ser algo así, como un factor cerebral específico, como la presentación de una densidad mayor de receptores para la vasopresina y la oxitocina. La oxitocina es una hormona del apego, está muy relacionada con el apego, con el amor y este tipo de cosas. Entonces, digamos que la cuestión aquí es que estas especies, los Prairie Bull, que digamos que presentaron
comportamiento moral mucho mayor al de los miembros de la especie Prerbol a partir de nuestros, digamos, estándares, baremos. Lo hacían porque presentaban una densidad mayor de un receptor, de un neurotransmisor conocido como la oxitocina y la vasopresina. Es decir, la naturaleza que está detrás de este comportamiento que nosotros consideramos como algo voluntario no es otra cosa que neurotransmisores, receptores y este tipo de cosas cerebrales. Con este experimento, Patricia Churchland pues pretende demostrar que la neurociencia está ganando cada vez más territorio en el campo, digamos, de estudio pues de la psicología, la filosofía y las ciencias sociales. Pues porque si ya pueden, digamos, que ofrecer una explicación científica de la moral, digamos que ese es como de los últimos niveles de complejidad de la sociedad, la moral, la ética y eso, y la neurociencia ya tiene una explicación científica para eso. Y es eso. Entonces, pues ya para concluir, a algunas personas les parece, digamos, interesante esto, interesante en el sentido bueno, es decir, realmente un progreso, un avance. A otras personas pues les preocupa, pues porque han dedicado muchos años al estudio de un conocimiento que consideran válido y pues que hay en el mundo un grupo de personas que consideran pues que ese conocimiento no es válido o que va a desaparecer en algún momento de la historia. Así que si les interesa el tema pueden revisar pues más textos de Patricia Churchland. Es una muy buena representante de esta corriente filosófica. Y pues esa es la situación, digamos, actualmente de la psicología. Y uno puede ver eso como los psicólogos y como las clases, digamos, que se van progresivamente tornando más alrededor de temas como el cerebro, pues este tipo de teorías como la selección natural y este tipo de cosas que tradicionalmente no se habían considerado como objeto de estudio pues de estas disciplinas, sino más bien de la biología o la medicina. Y pues esa es mi reflexión acerca del tema, que pues para mí simplemente es algo preocupante, no bueno ni malo, porque pues la ciencia avanza, pero pues para nosotros como psicólogos podría ser algo preocupante para algunos. Y eso es todo.